Siempre es un gusto que compartamos mensajes que son edificantes para nuestra vida, llenos de valores, mensajes positivos. Y qué bueno es conocer cuál es la voluntad de Dios. Como siempre lo digo, en el mundo la gente anda diciendo, sí, yo creo en Dios. Claro, yo creo en Dios, Dios es muy bueno. Pero ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos el corazón de Dios? ¿Qué tanto conocemos los gustos, lo que lo disgusta de Dios? A veces no nos preocupamos por conocer a Dios. Así es que hoy quiero darte este mensaje que creo que todos debemos de saber. Y se llama ¿qué es la gracia? Que no es lo mismo que gracias. Gracia es gracia y gracias ya es otro concepto. Pero hoy vamos a tratar de entender qué es la gracia, y para dártelo a conocer, primero le pido al Padre en el nombre de Jesús que abra nuestro entendimiento y que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, el deseo de Dios, los gustos de Dios para nuestra vida y el mensaje que Dios dejó en su palabra para cada uno de nosotros. Quiero iniciar leyéndote algunos versículos de la palabra que nos hablan de la bondad y de la gracia de nuestro Señor. El libro de Romanos, que es una carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 3, versículo 24 y 24, sí, dice así: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice Pablo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pero hay un detalle que dice Pablo en este versículo: con una bondad que no merecemos. Esto es gracia. Y ya en los otros versículos vamos a ir entendiendo mejor qué es lo que Dios quiere decirnos cuando Él nos dio de su gracia. Su gracia viene del corazón de Dios. Y aquí Pablo lo está definiendo en una palabra: bondad que no merecemos. Nosotros nacemos pecadores, crecemos pecadores, pero Dios en su infinita misericordia nos da un regalo. Dice también el libro de Efesios, la carta a los Efesios que escribió Pablo, capítulo 2, versículo 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué tremendo mensaje le da Pablo, hablando con sus compañeros los fariseos, hablando con sus compañeros los judíos. Están discutiendo de que los gentiles no son salvos, solo ellos. Entonces Pablo les dice, les aclara: nosotros, esto no tiene que ver con nosotros. Nosotros no nos podemos jactar de que ellos sean salvos, de que nosotros les prediquemos y ellos sean salvos. Esto es un regalo de Dios. ¿Vas definiendo? Gracia, bondad de Dios para que nosotros seamos salvos. Gracia, regalo de Dios para que nosotros seamos salvos. Aquí hay una discusión y Pablo les está aclarando. Yo no puedo ir a predicarle a una persona y que esa persona reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador, transforme su vida, cambie su vida y yo me vaya a jactar por eso. No.
Eso le pertenece a Dios. Eso es un regalo de Dios. Dios, a nosotros, los predicadores, los evangelistas, los maestros, los pastores, los que predicamos la palabra, Dios nos usa como un instrumento para que llevemos el mensaje, como usó a Juan el Bautista, que preparó el camino de Cristo, como Jesucristo usó a los discípulos, que los mandó a predicar, los mandó a los pueblos a predicar. Pero quien hace la obra redentora es nuestro Padre Celestial a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y me apasiona decir esto. Me apasiona decirlo porque me enseña y me reta a una humildad, me reta a que yo no puedo creerme que yo soy la que hago las cosas o que el que hago las cosas, sino el que las hace es nuestro Padre Celestial. Entonces, según leemos en estos libros, cartas del apóstol Pablo, somos salvos por gracia. Ahora, definamos gracia. Ahora demos el concepto de gracia. Gracia es un favor inmerecido, favor que yo no merezco, otorgado por Dios. Gracia es amor. Gracia es bondad, es compasión. Gracia es misericordia. Gracia es un regalo de Dios, un beneficio gratuito que Dios nos da, no porque yo me lo merezca, no. Yo no me merezco ese regalo de Dios, pero por su bondad, por su amor, porque estos conceptos definen perfectamente a Dios. Definen a Dios como nuestro Padre. ¿Qué no hace un padre por sus hijos? Este Padre lo vemos misericordioso. Este Padre lo vemos llenos de amor. Este Padre siempre ha pensado en nosotros y siempre ha querido reconciliarse con nosotros. Este Padre quiere lo mejor para sus hijos. Por eso Él está lleno de ese amor, de esa misericordia, de esa bondad. Él siempre busca reconciliarse con nosotros. Desde que mandó a Moisés a construir el tabernáculo para que su presencia bajara, Él quería reconciliarse con su pueblo y siempre quiere estar reconciliado con nosotros. Entonces nos da este regalo inmerecido. No merecemos una salvación tan grande. A tal punto es su amor que no escatimó a su Hijo Jesucristo. Lo envió a morir por nosotros, para salvarnos, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados. ¿Qué nos ha concedido Dios? Mira lo hermoso que es Dios. Él nos ha concedido, antes de que nosotros conozcamos a Jesucristo, antes de que nosotros entremos a su reino, estamos hablando de esta tierra, de este mundo, porque por el mundo andan muchos que no conocen a Dios. Por más que digan que creen en Dios, no conocen su palabra. Y si no conocemos su palabra, no lo podemos conocer a Él. Eso está claro. ¿Qué nos ha concedido Él antes de conocerlo? Bueno, nos hizo un llamado. Hoy el Señor te está haciendo un llamado. Él quiere darte esa gracia para perdonar tus pecados y que seas salvo, que heredes la vida eterna. Entonces nos concede un llamado, nos recibe tal cual somos. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no ve nuestra apariencia. Por eso no te preocupes tanto por tu apariencia, porque Él no mira nuestra apariencia. Él mira la disposición de nuestro corazón. Eso es lo que Él mira. Por más que muchos se hagan cirugías plásticas, liposucciones, se arreglen su cara, su cuerpo, el Señor no mira eso. El Señor mira la disposición de nuestro corazón. Antes de llegar a Él, Él nos hace un llamado, nos recibe como somos, nos da fe. Nos da fe para creer que Él existe, porque la palabra dice que si nos acercamos a Dios, debemos de creer que Él existe. Entonces, nos da fe para creer que Él existe, nos da perdón, empieza a perdonarnos.
Ese perdón que Jesucristo dio en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese perdón nos lo da el Padre a nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da un nuevo nacimiento. Es que no creas, tal vez algunos, sí, ya Dios me perdonó, por eso puedo hacer lo que quiera, por eso puedo compartir el pecado, por eso puedo recibir gente que no ni siquiera cree en Dios y puedo tener una linda relación con esa persona. O sea, no, hay que tener un nuevo nacimiento. La mente debe ser renovada. Dice la palabra que los que hemos sido perdonados tenemos la mente de Cristo. Ya no podemos pensar como el mundo piensa. Ya no podemos creer que seguimos pecando y que Dios es un alcahueta y que nos sigue perdonando una y otra vez. La palabra dice en Hebreos que el que ya tiene conocimiento de la verdad y regresa al mundo, ya no hay más sacrificio por él. Tal vez no conoces esta palabra, pero qué bueno que hay gente que te la pueda decir, que te la pueda explicar, que te la pueda contar para que así la aprendas. Bueno, y una vez que llegamos al reino del Señor, una vez que ya entramos a su reino, permitimos que nos discipulen, tenemos conocimiento de esta palabra, empezamos a conocerla. Nos montamos en el camino de Cristo porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, una vez que ya lo conocemos, ya entramos a su reino, ya entonces Él nos da su gracia y empieza a darnos regalos. ¡Qué hermoso! Las Escrituras dicen en primera carta de Corintios, capítulo 12, dicen las Escrituras que Él nos da dones. Recuerda los dones, y si nunca los has leído la palabra, hay don de sabiduría, don de profecía, don de fe, don de lenguas, aunque algunos se burlan porque hablamos en lenguas, pero dice el apóstol Pablo que el Espíritu reparte don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Imagínate, don de revelación, don de discernimiento de espíritus. Hay 9 dones. Entonces empieza el Señor a darnos a través del Espíritu Santo. También el Señor nos da frutos que están en Gálatas 5, 22 al 24. Estos frutos, está el fruto de la tolerancia, está el fruto de la bondad, está el fruto del dominio propio, está el fruto de la paciencia, que a veces no la tenemos, nos cuesta mucho con la paciencia, ¿verdad? Manejar la paciencia. Bueno, el fruto de la paciencia, el fruto del amor. Igual que el don de fe, hay un fruto de fe. Este es el carácter de Cristo y este es el carácter que nosotros debemos de tener también, ya cuando entramos a su reino. Cuando entramos a su reino, entonces Él nos da santidad, porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. La santidad no es para unos cuantos. La santidad es apartarse para Dios, es hacer la voluntad de Dios. La santidad es para todos los hijos de Dios. Así es que no es que a usted lo van a apartar y usted es santo y usted se va a quedar ahí quedito y usted no va a hacer nada. No. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad es tener disciplinas espirituales. La santidad es orar al Señor, es apartarnos para Él. La santidad es buscar entender su palabra. La santidad es hacer devocionales para Él, tener esos ratitos exclusivos. Solo se tratan de Dios nada más. Eso es la santidad. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos con esta enseñanza de qué es la gracia? ¿Qué te parece? Nos gustaría que nos comentes, que dejes tus comentarios. Si tienes preguntas, las puedes hacer con toda libertad.
Cuando cayó el hombre, cuando cae Adán, ¿verdad? El viejo Adán, ese que decidió pecar, y su esposa Eva también, ¿verdad? Decidieron pecar, fueron echados del paraíso y se perdió la comunión con Dios, porque mientras ellos estuvieron en el paraíso tenían buena comunión con Dios. Dios los visitaba, me imagino esas conversaciones, qué hermoso. Dios le enseñó a Adán y a Eva a adorarlo, les dijo que lo obedecieran, les regaló todo un paraíso donde habían, no me puedo imaginar el tamaño ni los colores de esas frutas, de esas verduras, de esos vegetales, de esos animales. Y todo les proveyó, se los regaló. Pero Dios bajaba y hablaba con ellos. Pero al pecar se pierde esta comunión, se pierde esta justicia original. El hombre quedó muerto en delitos y pecados. El plan de Dios era que Adán transmitiera su imagen y semejanza a las generaciones que venían y no íbamos a morir. Pero al pecar Adán y Eva, lo que Adán y Eva transmiten es el pecado. Es totalmente la imagen distorsionada. Pero como Dios siempre quiere, Él siempre quiere estar reconciliado con nosotros. No escatimó a su Hijo Jesucristo. No lo escatimó y lo envió a morir a esa cruz por nosotros, donde derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Dios nos amó primero y por eso nos da su gracia. Él quiere que recibas esa gracia. El Padre tomó la iniciativa en reconciliarnos con Él, cambiando nuestra naturaleza, anulando la antigua naturaleza que teníamos y nos da un nuevo nacimiento. O sea, como dice Jeremías, quebró la vasija que no le gustaba y formó una vasija excelente como a Él le gusta. ¿Qué te parece? Pero ¿sabes cuáles son los requisitos? Recibir a Jesucristo en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Y así tendremos una vida nueva, donde el Señor operará en nosotros y su gracia, su amor, su misericordia, su compasión vive en cada uno de nosotros, ahora a través del Espíritu Santo. Quiero repetir las palabras del pastor Ricardo Rodríguez, que es el pastor allá en Colombia, Bogotá, de la iglesia Avivamiento. Y bueno, empecé a escucharlo un día de estos y copié las palabras que estaba diciendo. Él decía estas palabras y quiero que escuches perfectamente, que abras tu oído, como le decía Jesús a los discípulos. Él dijo: si matan a tu hijo y mandas a matar al asesino, esto se llama venganza. Si matan a tu hijo y entregas al asesino a las autoridades y ellos lo condenan, esto se llama justicia. Si matan a tu hijo y tú lo perdonas y te lo llevas para tu casa, lo cuidas, le das amor, esto se llama gracia. Y esto fue lo que Jesús y el Padre Celestial hicieron con nosotros. El Padre envió a su Hijo, lo mataron y nosotros lo matamos cuando pecamos. Lo matamos. Y el Padre, ¿qué hizo con nosotros que matamos a sus hijos? ¿Qué hizo el Padre? Nos perdonó, nos lleva a su casa celestial, nos da su amor, nos da su cuidado, nos perdonó. Esto se llama gracia. Espero que hayas entendido que el Señor quiere derramar su gracia sobre tu vida y que vengas a sus pies
arrepentido de tus pecados, y entonces Él te dará una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y verás que aunque pasemos aflicciones en este mundo, que aunque pasemos tristezas y dolores, vas a ver que al estar al cuidado de Dios, ese dolor el Señor lo va a aliviar y va a mostrarte un nuevo camino que creías que no había, pero sí lo hay, porque el Señor lo hace. Dios te bendiga y te guarde, y el Señor siempre haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. Bendiciones y shalom. No se te olvide compartir este mensaje. Aquellos que no saben qué es gracia, compártelo para que aprendan qué es gracia. Queremos tus comentarios, tus preguntas. Ten esa libertad, y esta enseñanza estará resumida en TikTok, Facebook y completa en YouTube, y también resumida en Instagram. Dios te bendiga.